Hay un título de un libro de teología sobre la doctrina del hombre, y ese título de ese libro es bastante sugestivo. El título es El hombre, su grandeza y su miseria. Las dos cosas. Indiscutiblemente que hay grandeza en el hombre. La Biblia dice que el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Y no solamente que ha sido hecho a la imagen de Dios, sino que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de relacionarnos con Él. Fíjense que los animales, por más que quieran, no pueden hablar con Dios. No pueden oír y distinguir la voz de Dios. Las plantas tampoco. Los hombres, los seres humanos, los seres vivos que estamos aquí, que el Señor nos puso aquí en esta tierra y quiere tener comunicación con nosotros. Somos superiores entonces a cualquier otro ser. Tenemos un lugar de privilegio, de primacía en la naturaleza, y algo más, es que formamos parte del eterno plan de Dios. Dios hizo un plan maravilloso, y realmente nos ha hecho partícipes de ese plan de Él. Pero el hombre al mismo tiempo es un ser contradictorio. Mientras Dios le ha conferido un lugar de preeminencia, entonces encontramos muchos hombres que se consideran animales o que pertenecen justamente a ese reino animal, porque la ciencia lo ha dividido así. He dicho que nosotros somos parte del reino animal. Yo no soy parte de ningún reino animal. Yo soy parte del reino celestial. Entonces, así es el hombre de contradictorio. Cuando no se considera un animal, entonces se considera como un conjunto de átomos, simplemente. Es decir, se considera materia. No solamente que hay grandeza en el hombre, Dios ha puesto grandeza en el hombre, pero también hay miseria en el hombre. Cuando nosotros nos comparamos con Dios, nos damos cuenta que somos menos que nada. Sobre todo cuando abordamos o nos detenemos a ver el problema del pecado que mora en nosotros, que nos destruye, que nos hace y nos lleva a ser seres indeseables en la sociedad. El pecado es terrible. Nos hace seres abominables, no solamente para Dios, sino para los hombres. Nos convertimos en monstruos. El problema del pecado nos hace a veces peores que los animales. Animales pueden conseguir tener por intuición, por las órdenes que se le dan, cierto nivel de acatamiento, de obediencia a las órdenes que se le dan. Dios es sublime en santidad. El hombre, en cambio, cada vez más, aparte de Dios, se hunde en la miseria del pecado. Cuando el salmista, ya en el Salmo 8, contemplaba la grandeza de Dios, y después de exclamar: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, entonces se hace la pregunta: ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria,
y el Hijo del Hombre para que le visites. Pero primero, él se detiene y se maravilla en la grandeza de Dios, en lo sublime de Dios, y después pasa a considerar realmente lo que es el hombre. Dios no hizo al hombre autosuficiente, sino que lo hizo autodependiente. Son cosas diferentes. Autosuficiente. Yo puedo lograr y hacer todas las cosas por mí mismo. No. Dios nos ha hecho autodependientes. Nosotros dependemos de Dios para todo. Él ha creado en nosotros esa necesidad de buscarle, de seguirle, de obedecerle, de estar atento a sus directrices. Dios no hizo al hombre con la capacidad de solucionarlo todo. No, hay cosas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad y que debemos hacerlas. Pero hay otras que son exclusivas de Él. Y usted, por más que quiera, no puede hacer nada, no puede lograr nada. Pero al hombre muchas veces le cuesta mucho admitir su debilidad y su imposibilidad, ¿verdad?, de lograr las cosas. En muchas ocasiones dejamos de acudir a Dios porque pensamos que podemos resolver nuestros asuntos sin la intervención del Señor. Y aunque lo decimos con la boca, no, porque Dios es que me ayuda, no, y que yo confío en que Dios, pero al final somos nosotros tomando decisiones a nuestra manera y en el tiempo que creemos que lo debemos hacer. Y de hecho, en la práctica, entonces vemos que no tomamos en cuenta a Dios, sino nuestras propias ideas y preconceptos. El hacernos fuertes, el tratar de nosotros hacernos fuertes, entonces eso nos ha hecho débiles. Eso es lo que ha pasado. Y nos enseñan desde muy pequeño a hacernos fuertes. Sobre todo si somos hombres, ¿verdad? Varones. Mire, el hombre no llora. Mire, usted tiene que comportarse de esta manera. Mire, la mujer tiene que fajarse. Y no importa, con el niño al hombro, y tiene que estar ahí lavando. Y tiene que ser fuerte en la vida. Y es un mensaje interesante que nos impulsa a hacer algo, a no dejarnos llevar a veces de nuestro ánimo y de nuestra condición. Pero tiene sus problemas. Nunca supiéramos que este extraordinario capítulo de la Biblia, el capítulo 12 de Segunda a los Corintios, nunca hubiéramos sabido si el Señor no le hubiera permitido a Pablo, le hubiera llevado a gloriarse. De modo que agradecemos al apóstol Pablo y agradecemos a esos superapóstoles que él menciona, quienes llevaron a Pablo a escribir y hablar de una experiencia extraordinariamente asombrosa. Una experiencia muy maravillosa. Que nosotros sepamos, nadie había ido al cielo y había regresado para contarnos su experiencia. La gente indocta, los que no saben, no conocen, dice, nadie se ha muerto y ha vuelto para decirnos qué es lo que pasa allá. Pues mire, hay uno que fue y vino para contarnos, para decirnos cosas importantes. El apóstol Pablo nos dice que él oyó, que él escuchó palabras
inefables. ¿Qué quiere decir palabras inefables? Que no es fácil, no se puede, no hay manera de cómo pronunciarlas en nuestro idioma para que nosotros entendamos lo que es lo yo. Pero que no, sí, son expresiones, son cosas que él no tenía la forma, y mira que era un hombre sumamente un intelectual, y no encontró palabras para él poder expresar eso que él oyó. Dice, eran palabras inefables. Así que él tuvo la experiencia de poder ir al tercer cielo y volver. Hay 3 cielos, la Biblia dice que son 3 cielos. Está el cielo debajo de acá, de la atmósfera, donde están las nubes y todo lo demás. Y todo. Pero hay un segundo cielo, que es donde están los planetas, los astros, el espacio sideral allá, las galaxias, las estrellas, todo eso. Y hay un tercer cielo, que es exactamente la morada del Altísimo. Y Pablo pudo llegar, no por él mismo, sino que fue llevado, dice la Escritura, a ese tercer cielo. Esa insondable relación que Pablo tuvo con el Señor, un día camino a Damasco, le hizo vivir un momento que a muchos nos hubiera gustado vivir antes de ir a la patria celestial. Él tuvo un hombre privilegiado, tuvo 2 momentos extraordinarios en su vida que nadie más ha podido tener. Primero, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en persona le dice, óyeme, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, oye esa voz, y le dice, ¿quién eres, Señor, para que yo te persiga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y continuó hablando con él, porque Pablo entonces le pregunta, bueno, pues sí, es verdad, tú eres el Señor, y estoy ciego, estoy en el suelo, no sé qué hacer. Ya cuando no puede hacer más, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí el Señor le indica, le instruye, le dice lo que él quería que él hiciera. Él tenía que ir y predicar, llevar el evangelio por diferentes lugares, a reyes, a personas a todo el mundo, a los gentiles también. Tremenda experiencia. Y después tiene la otra experiencia dentro del ministerio, de poder visitar, ir al tercer cielo. Alguien ha dicho, se cree, se piensa, que fue en aquel momento cuando el apóstol Pablo fue apedreado en Listra. Y allí fue dejado por muerto. Creían prácticamente que él estaba muerto. Pero Dios le dio la oportunidad de poder llegar y decirle, todavía te necesito allá. Hay muchos que han tenido esa experiencia, se han desconectado prácticamente. La ciencia médica los ha declarado muertos y finalmente han regresado, han vuelto a la vida. Lo único que no pueden contar la experiencia, ninguna experiencia como la que nos cuenta aquí el apóstol Pablo, que él escuchó y que él oyó palabras inefables. Este pasaje nos relata otras cosas importantes. Nos revela a 2 hombres en uno mismo. Por un lado, uno mostrando la grandeza de la gloria y al otro mostrándose en la humillación de sus debilidades, que le producen sus debilidades. 2 hombres en una misma persona.
Uno, a quien el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre. Y ese conozco a un hombre es para referirse justamente a él mismo y su experiencia celestial. Pero después dice, pero también hay otro, el otro terrenal, lleno de debilidades y necesitado de la gracia y del poder de Dios para vivir. Y en un mismo texto hay un hombre en el espíritu oyendo palabras inefables en la misma presencia de Dios. Dice que no le he dado expresar, pero a su vez encontramos a otro hombre que es el mismo hombre con un tremendo aguijón en su carne. Dice que él se gloriaba más bien en sus debilidades y no en las revelaciones y las visiones que él había podido tener. Fíjense qué hombre era este. Él podía comenzar a viajar, a visitar lugares para hablar de sus experiencias extraordinarias que él había tenido con el Señor. Pero él prefería, dice él, gloriarse más bien en sus debilidades. Qué contradictorio, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Que destacamos nuestra grandeza. Que preferimos hablar de las cosas que nos hacen seres excepcionales. Cuando vamos, imagínense que yo fuera ahora y me montara en una nave de esa y tuviera una experiencia y tuviera la oportunidad de hacer un viajecito a Marte y regresar. O cualquiera de ustedes. Usted pudiera ir un viajecito a Marte y poder regresar. 6 meses viajando para allá, 6 meses retornando para acá, 1 año. Imagínese que dure un par de semanitas allá, nada más. Y usted logra llegar sano y salvo aquí a la tierra. Y déjeme decirle que sea usted el primer ser humano que hace esa travesía, ese viaje. Mire, nadie lo calla, nadie lo para. En cualquier esquina, no, yo estaba en Marte, mira, que es una cosa, y fulano, no, a la prensa, a la televisión, el periódico, a un libro, no, donde quiera que llega. Esa gente que fueron a la luna, eso, Neil Armstrong, Colin, el otro, esa gente se hicieron prácticamente inmortales. Eso fue algo tremendo. El apóstol Pablo fue más allá que Marte, que la luna, que las estrellas, que las galaxias. Él fue al tercer cielo. Lo que está diciendo aquí es, prefiero gloriarme en mis debilidades. Un hombre en el espíritu, expresando el aguijón que tenía en su carne. Es un pasaje muy humano que a veces confronta al creyente perfeccionista que piensa muchas veces que él no es como el publicano que decía, sé propicio a mi pecador. Así que nos hará mucho bien estudiar justamente este texto, o algunos de los versículos del texto que ya leímos. ¿Tiene usted alguna debilidad? Todos tenemos debilidades. Pues déjeme decirle que este mensaje puede ayudarle mucho en su debilidad. Cómo enfrentar, cuál es el propósito, cómo enfrentarla, de modo que al final usted pueda decir como el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte.
cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, Dios de amor, gracias te damos, Señor, en esta mañana gloriosa. Gracias por tu palabra, gracias por esta historia maravillosa llena de enseñanzas para nosotros. Permítenos en esta mañana simplemente ser portavoces de tu palabra, que tu Espíritu la aplique a nuestras vidas con poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver nosotros es que las debilidades evitan el gloriarnos a nosotros mismos. Las debilidades evitan gloriarnos a nosotros mismos. En el versículo 5 de este capítulo 12 de segunda a los Corintios dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí vemos, en primer lugar, la gloria permitida. Pablo relata esa experiencia de este arrebatamiento anticipado, y dice él que había sucedido 14 años atrás. Fíjense, después de 14 años atrás, Pablo comienza a hablar, comienza a escribir. ¿Hubiera tardado usted tanto en dar a conocer eso tan grande que ha ocurrido en su vida? Dice 14 años atrás. Fue traspuesto y llevado al cielo, como ocurrió con algunos profetas, patriarcas en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Dios se llevó a Moisés, pero Moisés no nos habla nada, no nos relata nada después de ese acontecimiento. Dice que lo traspuso Dios. Ellos no pudieron encontrar realmente el cuerpo de Moisés. Lo encontró el diablo, porque siempre vive hurgando, escarbando, buscando, y lo encontró. Y entonces dice que el arcángel estaba contendiendo con él, porque la idea era llevarle ese cuerpo de Moisés, llevárselo al pueblo de Israel, para que ellos comenzaran a venerar, a adorar a Moisés. Y Dios no quería eso. La palabra de Dios nos cuenta que hubo otro hombre que Dios se lo llevó hablando, y fue a Elías. Elías estaba allí, dice que un carro de fuego se lo llevó vivo al cielo. Pero Elías no nos habla más, no nos cuenta más de su experiencia. Ni siquiera Moisés, allí en la transfiguración, cuando estuvo con el Señor Jesucristo, no dice nada, no nos habla nada. Pero sí el apóstol Pablo. Este hombre tenía derecho a gloriarse. Era como su gloria permitida, a quien Dios lo había llevado al cielo y le había dado la oportunidad de oír a quien el mismo Señor Jesucristo, después de ascender y estar en el cielo, había tenido esta conversación directa, sino con el apóstol Pablo. Así que tenía muchas razones para él gloriarse. Porque el problema era que habían unos otros apóstoles, unos supuestos apóstoles, que lo estaban empequeñeciendo, minimizando y desconociendo su apostolado, porque dice que él no había participado como discípulo, parte de los discípulos del Señor Jesucristo, y ese era un requisito para ser apóstol, es decir, haber participado en el ministerio del Señor Jesucristo directamente. Y por lo tanto lo estaban minimizando y lo estaban rechazando. Y ahora el apóstol Pablo tiene que defender realmente su apostolado.
porque fue el mismo Señor Jesucristo que tuvo ese encuentro con Él para certificarlo. Ese hombre tiene derecho a gloriarse, pero es como algo así, como dijimos, su gloria permitida. ¿Por qué razón? Cuando nosotros vemos el tercer cielo, el paraíso, vemos que realmente lo que pasó con el apóstol Pablo es muestra del grande amor de Dios para con los suyos. Fue algo tan especial como un anticipo de lo que realmente iba a ocurrir. Y por eso el apóstol Pablo decía que él posiblemente no iba a ver la muerte, que él esperaba ser llevado al cielo en el arrebatamiento. Amados hermanos, es una bendición saber que mis debilidades me ayudan a descubrir que lo único en que yo puedo gloriarme es en la cruz de Cristo. En lo único que usted se puede gloriar es en la cruz de Cristo, en ninguna otra cosa. Cada vez que la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en Él nos podemos gloriar. Así que nuestra gloria glorifica a Cristo, entonces vale la pena gloriarse. Y eso es lo que está haciendo justamente el apóstol Pablo. Ahora, hay otra gloria no permitida, y es que el apóstol Pablo sabe que en este mundo hay mucha adulación, pero también hay mucha gente que vive creyéndose ser algo, aunque no sea nada. Hay hombres, incluyendo no pocos creyentes, que le encanta que los demás lo exalten y lo lleven a las nubes. Pero este no era el caso del apóstol Pablo. Necesitamos aprender de él que es mejor gloriarse en sus debilidades. Cuando los hombres caen entonces de ese pedestal, de donde ellos piensan que están, y vuelven a la realidad, ¿cómo vuelven a la realidad? Fácilmente. Pueden volver a través de una terrible enfermedad que lo postra, donde se ven que real y efectivamente no son nada y se van consumiendo. La mayoría de estos políticos en nuestro país y en otra parte del mundo, incluyendo expresidentes, prácticamente han tenido enfermedades catastróficas que lo han minimizado, que a veces, mira, han preferido no presentar el cadáver, porque prácticamente están ya consumidos. Y esa grandeza realmente, ¿dónde se fue? Muchas veces en el dolor, que prefieren la muerte. Hubo un misionero nuestro, hubo aquí en el país, él fundó una escuela, Capital Christian Academy, ahí por el lado de Riquillo, ese sector por ahí, y donde estudiaron mis hijas. En principio se formaron ahí, después pasaron a otro. Una pareja de misioneros norteamericanos. Ella había tenido un accidente y había perdido, una situación muy fuerte en su cerebro, y no tenía cabello, no tenía nada, y se ponía una peluca, y eso prácticamente cambió su forma de ser,
Y el esposo siempre estaba ahí con ella. Ella ayudó mucho a mis hijas en el aprendizaje del idioma inglés, porque después ellas se quedaban allá en la casa, cocinando, trabajando, y todo era en inglés, todo. Y era un entrenamiento completo. Así que ella tenía problemas de salud serios. Él era un hombre, se veía un hombre fuerte. Se fueron del país y de repente me dicen que él comenzó a padecer un cáncer de próstata. Fue tratado, pero al final el cáncer progresó, siguió progresando y ya al final él tenía un dolor ya irresistible, no podía. Y le dijeron a la esposa, hay dos cosas que podemos hacer, es irlo desconectando lentamente hasta que se extinga finalmente, o que él quede ahí, pueda aguantar todo el dolor hasta que se descubra algo que pudiéramos ayudarlo en uno de los mejores hospitales en Estados Unidos. Y ella dijo, ninguna de las dos. Pero ¿y qué más podemos hacer? Ninguna de las dos. Ella le dijo, yo espero la decisión del Señor. Y estuvo trabajando y ayudándole ahí, asistiéndole, una situación sumamente desesperante, un dolor que usted no quiere realmente ya estar vivo. Pero él era un hombre fuerte y su esposa era muy enferma. Y al final de la jornada quien la está atendiendo a él es justamente su esposa. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ella pudo verlo y despedirlo, ¿verdad? Porque el Señor hizo la obra. No lo sanó, no lo levantó, pero Él se lo llevó, así que no hubo la necesidad de una muerte asistida, ¿verdad? Ella le dijo, ninguna de las dos. Espero la decisión del Señor. Hermanos, las debilidades son los límites con los que Dios nos mantiene aptos para su servicio. Es la manera de cómo Dios ponernos ciertos límites a la gloria que nosotros muchas veces queremos darnos. Pero las debilidades revelan también no solo el hecho de que no podemos gloriarnos a nosotros mismos, sino también que revelan el aguijón que nos molesta. Dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El aguijón de la carne. Pablo tenía muchas razones para él autoexaltarse. Había estudiado, había sido educado a los pies de uno de los hombres más eruditos, a los pies de Gamaliel. Era un hombre inteligente por demás. Era un hombre que conocía profundamente la filosofía, que conocía la historia, que conocía la religión judía, ¿verdad? Pero también un hombre que había tenido esas experiencias personales
con el Señor Jesucristo. Hay mucha gente hoy que he visto que se jacta de haber ido al cielo y haber regresado. Oíamos a alguien que decía muchas veces, no, el Señor me llevó al cielo. Pero no hay como mucha evidencia y credibilidad de que eso realmente fuera así. Al final de la jornada, sí, el Señor, esperamos y creemos y quisiéramos, ¿verdad?, que el Señor se lo llevó al cielo. Los hombres que caminan más cerca del Señor, tarde que temprano serán visitados por algún aguijón. No estaremos exentos de esos aguijones. Se cuentan por miles los siervos de Dios que han pasado y están pasando por enfermedades difíciles de manejar, dolorosas, tristes. Sí, hay muchos. El caso de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, a quienes sus biógrafos describen, fue un hombre con grandes enfermedades. Desde los 35 años de edad, él sufría de epilepsia, sufría de neuralgia, sufría de reumatismo, y todas ellas juntas eran dolencias extraordinarias. Era un hombre que se paraba hora y pico en el púlpito y nos dejó tremendos mensajes que fueron predicados en todas partes del mundo. Y es llamado hoy por hoy el príncipe de los predicadores. Hermano, tenemos grandes siervos de Dios, hombres poderosos en la palabra, pero tienen su aguijón y han tenido su aguijón. Uno de ellos todavía está vivo, él todavía está predicando, el doctor Charles Stanley. Su esposa le dijo, si sigue en tu ministerio, entonces no cuentes conmigo. Tiene que decidir, ya yo no soporto más. ¿No quiere usted saber lo que es para una mujer ser esposa de uno de esos predicadores itinerantes, pastores que tienen enormes ministerios, que viven caminando, que no lo dejan tranquilo, que viven caminando por el mundo y con miles de obligaciones y compromisos en la obra de Dios, y usted ser su esposa? Ay, mi amor, que nos vamos para tal lugar. Bueno, pero es que yo tengo una conferencia en China, donde me están esperando más de 40,000 o 60,000 personas. Y lo que tiene que hacer es irte conmigo. No, a mí no me gusta estar viajando cada vez. Yo prefiero estar en mi casa. No es fácil. No es fácil para un siervo de Dios y para una mujer estar ahí. El abuelo de mi esposa era un hombre, después que cuando él se convirtió al Señor, comenzó ese vínculo con el Señor y se convirtió no solamente en un evangelista, pero también en un fundador de iglesias. Y él iba por cada lugar, en Las Cañitas, en Yuma, en Palo Amargo, en donde quiera, en Higüey, él iba y allí sembrando obras. Todavía están ahí. Y su esposa, que a veces tenía que agarrarse del trinco de aquí del pantalón, porque era un hombre que caminaba muy rápido y ella un poco despacio. Así que dijo, tú no me vas a dejar. Y se agarraba y caminando rápido. Estaba ahí con él. Todavía era un hombre joven.
cuando de repente lo atacaron unas hernias y lo operaron de las hernias, pero lamentablemente perdió su virilidad. Y cuando eso ocurrió, todavía su esposa, una mujer relativamente joven, él la llamó y le dijo: fulana, te voy a decir algo, con todo mi corazón. Si tú quieres y así yo no me voy a poner bravo, tú puedes casarte con otro. Yo no, olvídate que yo, porque tú eres una mujer joven, yo ya sirvo para poco. Y ella le dijo a él: mire, usted se está volviendo loco. ¿O usted cree que yo no soy una mujer que me respeto? No, despreocúpese. Hasta el final. Murió a los 75 años. Y su esposa ahí, con él. Día a día con él. El Señor le dio el privilegio a ella de irse y durar muchos años más y morir a los 98 años de edad. Así que duró muchos años después de eso. ¿Me puedo gloriar en mis debilidades? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. No sabemos definitivamente cuál era ese tremendo aguijón que tenía el apóstol Pablo, pero algunos de los estudiosos dicen que posiblemente el aguijón fuera su visión, su vista, algo que él necesitaba. Por eso a veces dice: con cuán grandes letras os escribo, que ya casi no veía, y tenía amanuenses, ayuda, Timoteo, algunos otros que le ayudaban para la escritura. Y dice que eso fue la secuela de aquel encuentro que él estuvo con el Señor Jesucristo cuando quedó definitivamente ciego. Y eso quedó ahí como para que no te olvides. Para que no te olvides. Hay cosas que ocurren en nuestras vidas y deben quedar allí para que no te olvides. Posiblemente perdiste una pierna, perdiste un brazo, y eso está allí para que no te olvides. Perdiste un ojo para que no te olvides. Para que no nos olvidemos de qué es lo que realmente somos. Dice él que ese aguijón lo abofeteaba. Cada vez que él quería, no puedo. Y una de las cosas más importantes para un predicador, para un escritor, son sus ojos, es la vista. Pero no contaba al final con ella y tenía que ser ayudado, valido por otros. Déjeme decirle que tuvo esa experiencia, pero también dice, una oración no contestada. Una de las cosas que aprendemos del apóstol Pablo es que hay oraciones que Dios no contesta. Y esto es extraño en un padre amante, en un padre amoroso, que haya oraciones que Dios no contesta. El mismo Señor Jesucristo había hecho una oración similar y su padre no le respondió como él tal vez era la expectativa en su carne. ¿Cuál fue la respuesta para el apóstol Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en tu debilidad y en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No basta hacer la voluntad de Dios para nosotros pensar que podemos tener la respuesta que queremos en un momento dado. No. Dios es soberano y Él responde como Él quiere y cuando Él entiende que debe responder. Hay debilidades en nuestras vidas que nos conducen a esos estados de quebrantamiento y nos pueden llevar inclusive a la desesperación, pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué sufrimos con esas debilidades? Yo no sé cuál es tu debilidad. Todos tenemos debilidades, dificultades en nuestra vida. Yo no sé cuál es la tuya personalmente. Pudiera ser una enfermedad, pudiera ser una prueba en tu vida fuerte con la persona que más tú quieres. Una prueba fuerte con tu hijo, una prueba fuerte con tu esposo. ¿Cuál es el problema? Y dice Pablo, y le he pedido no una vez, dice que le he pedido 3 veces al Señor que quitara eso. Y dice, bástate mi gracia. El creyente tendrá que batallar con esas debilidades, pero el mejor recurso lo tenemos en el cielo, que es la gracia divina. Y nada en esta tierra, ni en esta vida, puede superar la gracia de Dios, la gracia divina. Porque si la gracia de Dios nos acompaña en nuestras debilidades, entonces seremos fuertes. Entonces habrá fortaleza para enfrentarlo. La gracia de Dios no solamente nos hace salvos, ¿verdad? Sino que también la gracia de Dios nos sostiene en nuestro peregrinaje por este mundo. Cuando soy débil, entonces esa debilidad puede ser fortalecida con el poder de Dios. Las debilidades muestran también ese poder que actúa en nosotros, dice el versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor necesita de mi debilidad. Necesita justamente flaqueza para entonces el poder ejercer y demostrar su potencia. Bueno, ¿por qué razón? Es que si nosotros nos hacemos fuertes, la potencia de nosotros se va a convertir en un rival para la potencia de Dios. ¿Y qué hacemos cuando tratamos de conectar, de pegar 2 alambres positivos con alta carga de energía? Se va a producir un fuego, se va a producir un estallido. Así que es necesario que tener la potencia de Dios y tener lo que se llama en electricidad un negativo. No se necesita un negativo. Necesitamos desesperadamente un negativo para que haya luz. Si usted conecta los 2 positivos, no puede. Una explosión. En este caso, el negativo es nuestro estado, nuestra condición. Si nos volvemos fuertes, entonces vamos a rivalizar con el poder de Dios. Y esto es algo así, bíblico. Así que nuestras flaquezas nos ayudan a ver
el poder de Dios obrando, y mientras mayor sea la debilidad, vamos a poder ver con mayor expectación el rayo de poder que viene a nosotros. A través de la historia hemos observado que las necesidades de los hombres es la que de alguna manera producen y generan la oportunidad de Dios para la provisión de Dios. Es la necesidad del hombre. Si nosotros no necesitáramos de Dios, entonces Dios no se interesaría en nosotros. Es como tratar de ser salvos, y ese es el punto, ser salvos por las obras o por nosotros mismos. Cuando nosotros tratamos de ser salvos por nosotros mismos, entonces lo que estamos diciendo es, por demás murió Cristo. ¿A qué vendría Cristo si yo puedo ser salvo por mí mismo? Así que no es posible, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos desesperadamente de la gracia de Dios y de la intervención de Dios. ¿Usted sabe lo que produce la seguridad del hombre? La seguridad y la fortaleza del hombre lo que genera es la oportunidad de Satanás. Cuando usted se cree fuerte, cuando usted se cree autosuficiente, es la hora en que viene Satanás para llenarlo de egolatría y de decirle, tú puedes, tú eres, tú sí, para que usted se siga elevando. Y usted sabe lo que le pasa cuando usted se eleva y se eleva y se eleva, y después que está allá arriba, entonces el diablo lo suelta. ¿Para qué? Para que usted se muera, para que usted se explote. No es como el águila, ¿verdad? Que ella agarra el pichón, lo coloca, y lo sube y lo sube y lo suelta. Y cuando él cree que, ¡ay, me voy a morir!, viene y se le coloca debajo. No, yo estoy aquí. El diablo no hace así. El diablo lo eleva su ego. Y dice, tú eres lo más grande, tú lo más sabes. Pero ven acá, ¿y quién más que tú? ¿Tú has visto esos tipos que hacen cierta exhibición de dinero y de pistola y de carro y de cuestiones y se meten a veces en los lugares y tienen muchos amigos y dicen, no, fulano, y tiene 200 tigres atrás no, tú eres lo más grande. Al final, hemos visto muchos casos. Esa misma gente y esas mismas voces lo ha llevado a llenarse a envalentonarse y su bilirrubina a estar tan alta que los hace hacer cosas que finalmente pierden la vida. Poner un carro de eso a todo lo que da, no, fulano, pero tú eres el que más. Parece mentira, pero en estos días hay un joven ahí que se la da de adivino y de cosas, el que más sabe de todo, de numerología y de qué sé yo cuánto, y el que más dinero tiene en la bolita del mundo. Es una cosa terrible. Yo tengo tanto carro de lujo. Viene alguien a reclamarle. Se hablaba de un reloj, de una cuestión, y entonces finalmente le cayeron a galletas. Y se hizo el hazme reír. ¿Hasta dónde llega la egolatría del hombre y esa autosuficiencia y esa arrogancia? Bueno, el diablo lo lleva hasta un punto para después, ¿sabe qué? Dejarlo caer. Esta es la realidad, mis hermanos. Esto es lo que vemos en el día a día. Esto es lo que observamos en la vida del hombre. La manera como Dios obra no es la de poner al creyente fuera de las pruebas. Dios no espera que el creyente esté exento de las pruebas, sino que pase por las pruebas, pero darle un poder especial
para soportar justamente esas pruebas. Dios usó la debilidad de muchos hombres para revelar su grandeza. Decía el apóstol Pablo, el poder que reposa en mí. ¿Qué tipo de poder es el que reposa en ti? Posiblemente ese poder tenga alguna inclinación pecaminosa. En algunos reposa el poder de la ambición, el poder de la fama, el poder del dinero, el poder del prestigio. ¿Qué poder es el que reposa en ti? Dice Pablo, cuando analizo, investigo hacia mí, en lo más profundo, veo que lo que reposa en mí es el poder de Cristo. Quiera Dios que el poder que repose en ti no sea el poder de tu autosuficiencia, sino el poder de Cristo. Porque con el poder de Cristo todo es posible. Frente a esas debilidades reposaba el poder de Cristo, que era suficiente. Y por eso él podía decir, porque entonces cuando soy débil, soy fuerte. Por el poder de Cristo. El apóstol Pablo hablaba de esas debilidades y dice que, recordando todo eso, en el capítulo 4, en el versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y sigo leyendo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y decía, es verdad, pasamos por tribulación, pasamos por angustias, pero no podemos llegar a la desesperación y pensar que ya, aquí terminamos. Decía, no, yo pienso, tengo mi vista puesta en el poder de Cristo. El poder de Cristo que puede transformar todas las cosas. Él podía decir, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sí, yo las llevo porque yo he padecido con Él, juntamente con Él. Él había sido azotado, golpeado, herido por causa del Evangelio. Pero decía él, pero dentro de mí llevo el poder de Cristo que mora en mí. Hermano, es algo que nadie te lo podrá arrancar, arrebatar, y que nadie podrá con ello. Él podía dar testimonio de esto porque en un momento dado él estaba siendo azotado, y no de cualquier manera. Su cuerpo sangraba, estaba atado, amarrado con cadenas, sus pies, sus manos. No había posibilidad alguna de él liberarse y salir de allí. ¿Usted sabe lo que él hacía? Él y Silas, dice que ellos cantaban y ellos oraban. Qué extraño poder. Sí, ellos cantaban y ellos oraban. Pero llegó un momento que ese poder irresistible que estaba en ellos, que era el poder de Cristo, rompió las cadenas y los hizo salir de allí. Y hasta el mismo que le daba, que le estaba maltratando y custodiando, les dijo, por ese mismo poder, le dijo, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Qué poder tiene el Evangelio? ¿Qué poder tiene la sangre de Jesucristo? Ellos cantaban y oraban. Cuando alguien se hace el fuerte, entonces termina siendo débil. Es lo que vemos.
Cuando nosotros nos hacemos cristianos o venimos a Cristo, para el mundo nos hacemos débiles. Nos hacemos débiles. Nos consideran pobres, estúpidos, ignorantes, sin fuerza y sin poder. Eso es lo que piensa el mundo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entonces reposa verdaderamente el poder de Cristo en nosotros. Entonces nos hacemos poderosos realmente. ¿Qué es para las mujeres, los ancianos, para los niños ser poderosos? ¿En qué consiste ese poder? Bueno, tener autoridad, tener poder para transformar o cambiar en un momento dado las cosas. Pero resulta que eso no siempre va a ocurrir de la manera que nosotros pensamos. Dios las va a transformar en su momento, a su hora, como dice el coro que cantamos, a su tiempo, a su tiempo. ¿Qué opina el Señor? No nos interesa mucho la opinión de los hombres, porque ellos son débiles. Nos interesa la opinión de Dios. Nos interesa saber qué opina Dios de nosotros y de nuestra situación. Porque cuando así lo hacemos, entonces tenemos una verdadera idea y concepto de quiénes somos y cómo estamos. Ahora, ¿qué opinamos nosotros de Dios? Cuando nosotros sabemos que Dios es el fuerte, entonces le vamos a buscar de todo corazón. Vamos a clamar realmente por su ayuda. Vamos a suplicar, como dice la Escritura, en el Espíritu. Vamos a buscar desesperadamente cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es el fuerte. Y nosotros somos hombres débiles, que estamos expuestos al vaivén de las circunstancias muchas veces. Hermanos, detrás de la debilidad de mi fe, muchas veces puede esconderse un gran milagro. Detrás de la debilidad de mis dudas, vendrá una respuesta oportuna de parte de Dios. Detrás de la debilidad de mi pecado, viene un seguro perdón si vengo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y detrás de alguna derrota, al final del túnel, vamos a ver la victoria en Jesús. La victoria en Jesús. ¿Qué hemos visto, mi querido, en esta mañana? Una debilidad que nos hace fuertes. En primer lugar, las debilidades evitan el nosotros gloriarnos a nosotros mismos. No podemos, no tenemos la capacidad para hacerlo, porque ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? Absolutamente nada. Las debilidades revelan el aguijón que nos molesta. ¿Cuál es el aguijón que te molesta? Esas debilidades te van a permitir conocerlo, identificarlo, para poder hablar con Dios, tener un encuentro con Dios. Las debilidades muestran entonces el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mientras más oscuro está el lugar, más claramente y más poderosamente resplandece la luz. A veces necesitamos estar y pasar por momentos difíciles, tenebrosos, oscuros, para poder ver con todo su poder brillar la luz de Cristo. En cuarto lugar, las debilidades conducen a una fortaleza mayor. Es como un callo. Tuve que pasar por momentos difíciles en principio, hasta que logré que se me hiciera un callo en el labio. Ya, yo tengo un callo en el labio. Pero
me dolía mucho al principio. Al principio, cuando estaba esas horas trabajando y produciendo y ahí para producir esa embocadura que necesitaba para el instrumento, hasta que llegó el momento en que ya no me molestaba nada. Y ya no me molesta nada, porque tengo ya un callo. Y ahora, ¿qué pasa? Que ahora hay más firmeza para poder ejecutar esas notas agudas y sobreagudísimas. El labio necesita firmeza. De lo contrario no es posible. Así que esas debilidades nos van a conducir a una fortaleza mayor. Tú pasas por momentos difíciles y esas debilidades van cada vez permitiéndote fortalecer tu carácter. Porque lo que sucede muchas veces es que nuestro carácter es débil y no puede enfrentarse a muchas situaciones en la vida. Me dice mi esposa, tú reaccionas diferente a mí en muchas cosas porque yo tuve una experiencia. Tú tuviste una experiencia que yo no tuve. Yo tuve la experiencia de estar en la calle y en muchísimos lugares y enfrentarme a los tipos, a los tigres y vender dulce y hacer cosas en la calle. Y entonces, ya, nada me es ajeno. Nada me es ajeno. Pero cuando usted no está acostumbrado a nada de eso, sino a una vida cómoda, tranquila, una vida proveedora, todo lo tiene, muy considerado. Cuando se enfrenta a las otras realidades, entonces ve el mundo demasiado difícil, muy duro. Pero cuando usted se acostumbra al batallar cada día, decir, Señor, ayúdame, dame fuerza, voy, sigo adelante. Entonces usted ve después, nada me es ajeno. No importa. No importa que yo no pueda comer hoy. ¿Por qué? Porque ya yo he pasado un día sin comer. Así que no me importa. Yo sé lo que es eso. Pero si usted no sabe lo que es eso, no lo va a soportar. Así que mis hermanos, las debilidades contribuyen y deben contribuir a fortalecer nuestro carácter. Deben contribuir a fortalecer nuestra fe cada día, nuestra fe en Dios, que es nuestro proveedor. Es un mundo difícil, son circunstancias tremendas las que estamos viviendo en este mundo y en esta vida. Extraordinariamente difíciles. Solamente póngase a pensar en esas miles de personas que venían caminando, creyendo que posiblemente podían entrar a los Estados Unidos. Miles de kilómetros. Al llegar e intentar bombas, disparos, para atrás. Y entonces dicen, no, finalmente nos devolvemos. Algunos perdieron la vida en el trayecto. Mucha gente la está pasando sumamente difícil, pero en muchas partes del mundo. Hijos que se desaparecen y los padres por otro lado o muertos, y al final, ustedes se acuerdan de la historia del balsero cubano, de Elián, ¿verdad? Bueno, ahí está él, ya un joven, ya de 30 y pico de años. Él puede contar, ¿verdad?, esa historia y todos los eventos. Y me imagino que toda esa historia le puede ayudar a ser un hombre más fuerte realmente en la vida. Hermano, ojalá tus experiencias y tus debilidades te lleven verdaderamente a fortalecer tu carácter, a fortalecer tu fe y a llenarte de nuevas expectativas, de nuevas estrategias buscando la voluntad de Dios para que se haga realidad
y para que al final tú puedas encontrar y lograr la victoria en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.